Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los seres vivos y exploraremos cómo están organizados. Los seres vivos están organizados en diferentes niveles, desde lo más simple hasta lo más complejo. Comencemos con el nivel atómico. A este nivel de organización de la materia corresponden todos los átomos. Según su función como bioelementos se subclasifican en tres categorías. Bioelementos primarios son los átomos que cumplen una función estructural, es decir, son indispensables en la formación de una estructura. Un ejemplo serían los átomos de fósforo y oxígeno presentes en la membrana celular. Bioelementos secundarios son átomos que, si bien no forman parte de la estructura celular, son esenciales para su funcionamiento. Un ejemplo pueden ser los átomos de calcio o magnesio presentes en nuestras células. Oligoelementos son los átomos que ni forman parte de la estructura celular, ni se encuentran de manera abundante. Tienen una función catalítica que ayudan a catalizar o aumentar la velocidad de una reacción química. Por ejemplo, los átomos de zinc. Tenemos ahora el nivel molecular. Son las diferentes combinaciones de átomos semejantes o diferentes entre sí forman moléculas. Las moléculas pueden organizarse en estructuras más complejas, como los aminoácidos forman las proteínas. Un ejemplo de este nivel de organización de la materia es una molécula de agua, compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Continuamos con el nivel celular. La célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Todos los seres vivos, por diferentes que nos puedan parecer, están formados por células. Cualquier ser vivo está formado por células. Existen seres vivos formados por una sola célula, son los organismos unicelulares, y seres vivos que tienen más de una célula, son los organismos pluricelulares. Por ejemplo, el paramecio. Ahora tenemos el siguiente nivel, que es el nivel pluricelular. Este se clasifica en 4, que son los tejidos, órganos, sistema y organismo. Empezamos con el primero, que es el tejido. Conjunto de células parecidas que realizan la misma función y tienen el mismo origen. Por ejemplo, tejido conectivo. Cada tipo de tejido cumple una función específica, y la combinación de estos tejidos da lugar a órganos especializados. Continuamos con los órganos. Conjunto de tejidos que funcionan coordinadamente en el desempeño de una función concreta. Un ejemplo de este nivel de organización son el corazón y los pulmones. En las plantas, la raíz, el tallo y los frutos son algunos de sus órganos. Seguimos con los sistemas. Grupo de órganos que participan conjuntamente en la realización de una función vital. Por ejemplo, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el intestino grueso y el intestino delgado son algunos de los órganos que componen el sistema digestivo del cuerpo humano. Y por último, en este nivel tenemos el organismo pluricelular. Es el ser vivo constituido por múltiples células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. En este nivel se ubican tanto los organismos unicelulares de una sola célula como los pluricelulares más de una célula. Ejemplos de este nivel de organización de la materia son una ameba de organismo unicelular y el ser humano de organismo pluricelular. Nivel poblacional. Este nivel se divide en dos: la población y la comunidad. La población es el conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un espacio determinado. Por ejemplo, una manada de delfines, un bosque de fresnos o un grupo de personas en una región determinada conforman una población. La comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones entre sí. Por ejemplo,
en una comunidad indígena convive una población de personas que se alimentan de otros organismos, como las distintas especies de plantas y animales que se encuentran en su territorio. Y continuamos con el nivel ecosistema. Ecosistema es una comunidad de poblaciones que viven en un mismo entorno físico y establecen diferentes tipos de relaciones entre todos sus integrantes. Los ecosistemas pueden ser de dos tipos. Naturales se forman espontáneamente en una zona determinada sin la intervención del ser humano. Pueden ser terrestres, acuáticos o híbridos. Las Islas Galápagos son un ejemplo de ecosistema natural. Artificiales son sistemas de seres vivos e interacciones creadas por el ser humano. Un invernadero es un ejemplo de esta categoría. Y por último tenemos el bioma. Es un nivel de organización de la materia formado por ecosistemas más grandes y complejos en los que prevalece alguna característica temperatura y clima. Además, en muchos casos hay una especie dominante. Un ejemplo de bioma es la selva tropical, caracterizada por la alta presencia de humedad, temporadas lluviosas y diversidad de especies vegetales y animales.